Una cuestión, si ustedes decían que Aldama es un personaje, el pequeño Nicolás, Anacleto, un fantasma, ¿cómo es posible que se reunieran entonces con él en la zona noble de Ferraz? Si ustedes suelen reunirse con personajes, ¿sabes que mentían? Señor López, le quería... Mira, no, déjame que te conteste, porque... Portavoz, una cuestión, si ustedes decían que Aldama es un personaje, el pequeño Nicolás, Anacleto, un fantasma, ¿cómo es posible que se reunieran entonces con él en la zona noble de Ferraz? Si ustedes suelen reunirse con personajes, ¿sabes que mentían? Señor López, le quería... Mira, no, déjame que te conteste, porque ya estamos hartos de estas interrupciones, ¿no? Tú eres un activista de ultraderecha, como demostraste el otro día en Toledo cuando dijiste a mis compañeros que esperaban que les pasaran como el 36. Eso no es verdad. Yo nunca he dicho eso. Supongo que será que les deseabas que les llevaran al paredón o que desaparecieran, ¿no? Y eso es activismo de ultraderecha. En todo caso, serás un activista de ultraderecha que estudias periodismo. Pero yo aquí voy a contestar solo a los periodistas. Yo no le califico a usted, le pido que no me califique a mí, que conteste las preguntas, que es para que los españoles le pagamos el sueldo público, señor López. Y contesto las de los periodistas. Si ustedes tienen que Aldama es un delincuente confeso, ¿por qué se reúnen con él en la zona noble de Ferraz? Es una pregunta que le interesa saber a muchísimos españoles. ¿Qué tal? Buenos días. Pachi, el censor, el represor, el mamporrero, en definitiva, el escuadrista. Acabas de ver una clásica práctica de harassment en directo, en vivo. Bueno, en vivo lo fue para Vito Quiles, donde un político utiliza toda la autoridad moral que no tiene para reprimir e insultar a un periodista con el fin de justificar que no le va a contestar. En una ruedas de prensa que cada vez se parecen más a la puesta en escena de un teatrillo ensayado entre políticos y cabeceras de periódicos fuera de ese escenario, en algún despacho de algún partido político. Obviamente estoy haciendo suposiciones, son hipótesis, para definitivamente decidir a quién el político contestará, quién hará las preguntas al político, en qué orden y a quién tendrá que contestar ese político. Y claro, en esos despachos donde se deciden todas estas cosas con cabeceras de periódicos que posiblemente reciben dinero, subvenciones, regados por grandes cantidades de dinero del Estado, hay algunos que no participan, hay algunos que están vetados y hay algunos que entonces se quedan fuera de ese orden de preguntas y que hacen que los escuadristas como Pachi López después, en plena rueda de prensa, pueden decir esto de que se trata de una interrupción, una cuña que un periodista tiene que encontrar para hacer aquellas preguntas que en ese despacho se había pactado que no se harían entre esos medios de comunicación afines al régimen. Esto es lo que yo puedo especular. Obviamente son especulaciones sobre lo que significa este vídeo, pero quédate conmigo porque lo vamos a repasar y al final te diré por qué creo que en el fondo, por mucho que se le llena la boca de franquismo, los principales escuadristas franquistas o fascistas son ellos. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido aquí con Pachi López. Fíjate. Cuestión, si ustedes decían que Aldama es un personaje, el pequeño Nicolás, Anacleto, un fantasma, ¿cómo es posible que se reunieran entonces con él en la zona noble de Ferraz? Si ustedes suelen reunirse con personajes, ¿sabes que mentían? Vito Quiles le hace una pregunta que creo que a muchos ciudadanos le gustaría conocer la respuesta. Pregunta que, de partida, yo creo que Pachi López sabe, y posiblemente me aventuro hipotizar que incluso pueda tener pactado con la cabecera de periódicos de que no se van a hacer esas preguntas, ¿bien? Como Vito Quiles, entiendo, sabe que no se van a hacer esa pregunta, él busca precisamente hacer las preguntas sobre aquellos temas que no preguntan el resto de periodistas. Fabuloso, perfecto. ¿Qué ocurre? Que tiene que encontrar el momento y aprovecha el momento de silencio para meter la cuña con su pregunta. Y Pachi López contesta de una manera a esto, pero antes de la contestación de Pachi López hay algo que ocurre y es una voz externa de mujer, escúchala muy bien, que dice algo. Que mentían. Señor López, le quería... Señor López le quería... Fíjate, esa periodista que habla también busca la cuña, busca el momento de silencio entre la pregunta de Vito Quiles y la de Pachi López. Pero curiosamente, ese momento que encuentra esa periodista no es después de la respuesta de Pachi López, sino que es antes de la respuesta de Pachi López. Es decir, que es entre una pregunta y una respuesta. ¿Y por qué esa periodista hace una pregunta? Precisamente justo antes de que Pachi López
conteste eventualmente, porque debería contestar a la pregunta de Vito Quiles. Lo que quiero hacerte ver aquí es por qué esa periodista interviene haciendo una pregunta que neutraliza o impide que se dé la respuesta a la pregunta anterior. Pues muy sencillo. Yo puedo deducir de eso que esa periodista sabe perfectamente que Patxi López no contestará a Vito Quiles y entonces formula su pregunta, lo cual me hace pensar que eventualmente esto podría ser pactado. Todo lo que está en el guión se va a contestar, lo que no está en el guión no se contesta. Pero aquí Patxi López rompe el guión, fíjate. Mira, no, déjame que te conteste, porque ya estamos hartos de estas interrupciones, ¿no? Y habla de interrupciones, como si hubiese un guión pactado y Vito Quiles no está en ese guión pactado. Ahora, ¿ese guión pactado existe? Porque de existir sería un escándalo. Y sobre todo, Vito Quiles tuvo posibilidad, y todos los medios de comunicación tienen posibilidad para acceder a pactar ese guión con el político de turno. Esa es otra cuestión que tendríamos que analizar. Tú eres un activista de ultraderecha. ¿Cómo se permite un político señalar de esa manera a un periodista que le hace una pregunta? Es decir, le está descalificando con una descalificación ad hominem, además diciendo ultraderecha como si fuera eso un crimen. ¿Es que no es legítimo ser de ultraderecha? ¿No es legítimo tener ideas diferentes? ¿O es que ustedes son intolerantes con quien piensa diferente hasta el punto de calificarlo, ¿no?, con despectivos como ultra, ¿no? Esto muestra la intolerancia de Patxi López. Seguimos. Como demostraste el otro día en Toledo cuando dijiste a mis compañeros que esperaban que les pasaran como el 36. Eso no es verdad. Patxi López, como Esther Peña, del PSOE, tiene un tic nervioso que asocia a las mentiras. Fíjate que Vito Quiles dice, esto no es verdad. Se lo dice sin esperar a que termine. Y ese tic que tiene Patxi López cuando miente es el mismo que tiene Esther Peña, que es una mueca en la cara. Bueno, también la ceja, en este caso, su cara rompe la asimetría. ¿Por qué? Porque una parte del cerebro que está actuando en contra de lo que es natural, que es la verdad. Por tanto, como encuentra una incongruencia entre lo que quiere decir y lo que realmente cree que es la verdad, porque el cerebro no se autoengaña, la mente sí, ¿vale? Entonces el cerebro lanza una señal como decir, oye, que aquí hay un fallo de raccord, ¿no? Lo que tengo yo en mis archivos es diferente de lo que está saliendo de la boca. Y entonces genera esa ruptura. Fíjate. Aquí tenemos, fíjate que mueca, que es la señal de que Patxi López posiblemente esté mintiendo. El mismo día que el gobierno anunciaba una medida contra los buleros. Tremendo, tremendo. Es decir, ellos proyectan en los demás, cree el ladrón, que todos son de su condición, ¿no? Eso no es verdad. ¿Cómo? Claro. El otro le dice, esto no es verdad. Es decir, desde el estrado se permite lanzar un bulo. Y luego para acusar de bulero a los periodistas. Es tremendo esto, ¿eh? Yo nunca he dicho eso. Supongo que será que les deseabas que les llevaran al paredón o que desaparecieran, ¿no? Y eso es activismo de ultraderecha. En todo caso, serás un activista de ultraderecha que estudias periodismo. Y aquí tiene otra descalificación ad hominem, activista de ultraderecha. ¿Para qué necesita la descalificación ad hominem? Dentro de la estrategia de manipulación por harassment, el harassment es el acoso, ¿vale? Típico acoso en un lugar de trabajo. Te descalifico primero para legitimar después mi ataque hacia ti. Es una estrategia psicológica. Pero yo aquí voy a contestar solo a los periodistas. Yo no le califico a usted. Y luego le dice que no es periodista. A ver, ¿tiene Patxi López potestad para decidir quién es periodista y quién no? Porque si Vito Quiles tiene una acreditación, será porque habrá acreditado a través de su título otra cosa que a Patxi López no le guste. Pero Patxi López se arroga el derecho a ser censor y represor. Es decir, yo decido y mi decisión está por encima de todos aquellos organismos colegiados que determinan quién puede tener un pase de prensa ahí y quién no lo puede tener, que son quienes realmente tienen la autoridad para dejar entrar a determinados periodistas y, por supuesto, darle una acreditación. Entonces, que Patxi López usurpe, si podemos decirlo así, esa función que corresponde a organismos institucionales que son transversales, que no son propios de un partido político o de un gobierno, sino que forman parte, son colegiados en ese sentido, que forman parte de la totalidad
del Congreso de los Diputados, de la totalidad de los partidos, es una forma de imponer su criterio para decretar él, desde su posición limitada, ideológica, sectaria, de pertenecer a un partido concreto y desde una posición de autoridad por ser el partido de gobierno, imponer su decisión sobre quién es periodista y quién no, por encima del órgano colegiado transversal de todo el Congreso de los Diputados que decide y determina a quién dejar pasar, a quién dar pase de prensa y a quién no, claramente previa un análisis, entiendo yo, de solicitudes y una comprobación de todas las credenciales que pueda aportar el periodista. Entiendo yo que si el Congreso de los Diputados, ha concedido un pase de prensa a Vito Quiles, es porque Vito Quiles cumple con las condiciones para estar allí. Pero aún así, la intolerancia de Patxi López, la tiranía, el autoritarismo que él se autoarroga, hacen que quiera imponer su criterio de tirano para decretar por encima del órgano colegiado que tiene esas facultades quién es periodista y quién no. Y es muy peligroso y es importante que todos los periodistas, de alguna manera, se quejen de esto. Porque un día le pasa a Vito Quiles, pero esta levanta la veda a que le pueda pasar a cualquiera. Es decir, aquí va con la libertad de información, la libertad de prensa de cualquier cabecera, porque hoy gobiernan esto. Pero quién sabe quién puede gobernar mañana, a quién le puede afectar. Pero es más, me resulta tremendamente indigno que el resto de fuerzas políticas no se posicionen en contra de estas actitudes, porque para esto, Patxi López, entiendo yo que deberían haber mecanismos para que sea sancionado por negarse a contestar, primero, y segundo, por insultar a un periodista y manifestar comportamientos susceptibles de ser considerado harassment, acoso, amordazamiento, de atemorizar incluso, ¿por qué no?, amedrentar en público a un periodista. Es gravísimo esto. Pido que no me califique a mí que conteste las preguntas, que es para que los españoles le pagamos el sueldo público, señor López. Y contesto las de los periodistas. Si ustedes tienen que Aldama es un delincuente confeso, ¿por qué se reúnen con él en la zona noble de Ferraz? Es una pregunta que le interesa saber a muchísimos españoles. ¿Qué tal? Buenos días. Y luego otra de la periodista, ¿qué tal? Buenos días. Sabiendo que Vito Quiles no va a tener nada, ¿no? Esto es lo que tenemos. Con esto no estoy acusando penalmente de acoso a Patxi López, ¿no? Pero sí que estoy manifestando que esta conducta es una conducta susceptible de ser considerada en determinado contexto, posiblemente en cualquier contexto, podría ser susceptible de ser considerada un indicio de acoso, por el que en muchas empresas una conducta así, imagínate, un jefe de una empresa en una reunión de directivo que se dirija así a un empleado, delante del resto, diciendo, no, es que tú no tienes título para estar ahí. Esto porque te ha promocionado a lo mejor mi hermano, ¿no?, en una empresa a lo mejor familiar. Pero yo a ti no te voy a contestar ni te voy a decir nada. Y sucede en empresas ahora. Sucede en empresas familiares, empresas donde hermanos están peleados, etcétera, etcétera. Hay cuarteles, hay reinos de taifas, ¿no? Ese empleado, te pregunto, ¿tendría motivo suficiente como para interponer una demanda por este desprestigio, por esa ofensa en público? ¿Es solo una ofensa o podría ser constitutivo de delito? Me gustaría que algún abogado que me estuviera viendo contestara a esto. En todo caso, me gustaría también conocer cuál es tu opinión. Así que te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Pero cuidado, tenemos un nuevo canal, suscríbete. Estamos diversificando canales en la eventualidad de que en algún momento podamos sufrir. Hemos pasado los 100.000 suscriptores y esto significa que estamos en el ojo, en el punto de mira del gobierno. Tan es así que el gobierno ayer publicó una noticia, precisamente una medida, en contra de los creadores de contenido que tienen más de 100.000 seguidores. Suscríbete a ese canal, a no ser que en algún momento, por alguna cuestión rara, como está sucediendo a otros compañeros, este canal acabe siendo atacado por algún hacker. Con esto es todo, nos veremos en el próximo vídeo. Beso.